¿Qué tal, camarada? Me venía riendo porque justamente no había mirado las 4 anotaciones que tenía de las reflexiones que os quería decir hoy y me acordaba con Miguel Bustamante unas conversaciones. Esta tarde nos fuimos a la casa de un camarada a hacer tiempo para prepararnos un poco y yo le decía, pero bueno, ¿tú qué vas a contar? Me decía un poco las fases, la historia, y cuando llegue yo, ¿qué digo? Y me dice al Miguel, tú una síntesis de todo, tú una síntesis de todo. Y me viene a la cabeza, pues bueno, un poco Eva Oliva hablando, ¿no?, de las propuestas, Bustamante de la propia historia, distintas fases, Paula, ¿no?, que lo ha hecho además muy, muy épico, ¿no?, el papel de la mujer en aquel momento, Teresa, la importancia siempre de la juventud en un proceso revolucionario, Antonio, de la actualidad, que es algo que yo quería hablar, ¿no?, y la Andalucía y el momento actual. Te he hecho la síntesis, Miguel. Yo estoy muy agradecido y me he emocionado, ¿no?, que en un momento tan importante al final, como en el que nos encontramos, que estamos capaces desde el partido de montar un acto para celebrar el centenario y ser capaces de al final tener un encuentro, compartir opiniones, compartir ideas y ver de qué forma también somos capaces al final de abrir nuestros propios procesos, ¿no?, que es para al final lo que los comunistas adquirimos ciertos compromisos y estudiamos el pasado para afrontar el presente. Yo, como secretario general, en primer lugar, quiero dar mi felicitación y un agradecimiento a la dirección propia, a todo el secretariado del Partido Comunista de Andalucía y en especial al área ideológica, a Paula Garbín, que lleva tiempo poniéndole mucho amor, porque a las cosas hay que ponerle amor para que este acto saliera bien, y a todo su equipo. Quiero agradecer también, cómo no, al Comité Provincial de Sevilla, que desde el primer momento ha estado dispuesto a que todo este acto saliera bien, y digo Comité Provincial de Sevilla desde toda la dirección, pero como fue en su principio cuando se propuso al camarada Carlos Vázquez, que en todo momento estuvo a disposición, y ahora, en este momento, Miguel Ángel Bustamante. Y, cómo no, a todas y a todos los presentes, porque es importante, como he dicho, encontrarnos para reflexionar y poner todo esto en valor. Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos. Al final, cuando hablamos de la revolución, lo que significó el 17, lo que significó aquello, hablamos de muchas cosas, ¿no?, y más en estos momentos. Podemos hablar de esperanza, podemos hablar de experiencia, de cómo desde lo concreto se fue capaz de utilizar política, método, para al final superar algo que en aquel momento se veía, incluso en otros países, sobre todo los industrializados, como algo insuperable o que podía costar ciertos caminos. Allí pues se dieron unas condiciones en las que de alguna forma se aprovecharon y bueno, y se triunfó. Creo que cuando hablamos de revolución rusa, de revolución soviética, decía Teresa, la secretaria general de la OJC, me gusta más. Cuando hablamos de revolución soviética es hablar de actualidad y es algo que tenemos que tener presente. Hablar de revolución soviética es hablar de actualidad en el sentido de que la tenemos que ver desde el punto de vista de las distintas posibilidades que se nos abren a los revolucionarios y a las revolucionarias, y cómo entendemos, cómo llenamos de contenido a la palabra propia revolución en la propia acción política, siempre viendo el futuro para una mejora al final de nuestra clase. Hablar de revolución, como he dicho, hablar de actualidad, de nuestras posibilidades y sobre todo a partir de lo que sucedió hace 100 años. Pero cuando recordemos qué ocurrió hace 100 años es importante no hacerlo y es donde donde no nos podemos quedar, porque si no nos ganarían la batalla, no mirándolo desde la nostalgia, sino desde eso mismo, desde las propias posibilidades que en la actualidad tenemos para poder afrontar el futuro. Yo creo que hablar de revolución soviética hay que hacerlo también, sobre todo por
por los ataques que hemos recibido siempre los revolucionarios, las revolucionarias, las comunistas en el mundo, sobre todo después de la caída del muro. Creo que lo tenemos que hacer de forma desenfadada. No tenemos la responsabilidad de cargar con ningún muerto ni con ningún vivo. Nosotros no tenemos esa responsabilidad, tenemos la capacidad de ver esa historia y aquellos momentos desde un punto de vista o otra mirada completamente distinta, más directa, más objetiva, analizando lo que significa un cambio revolucionario desde la objetividad, desde un proceso revolucionario. Es importante que lo hagamos desde ahí. Creo que toda revolución, al final, es un hecho extraordinario, ¿no? Imprevisible. No hay ningún proceso revolucionario que se haya calculado, o que hubiera una hoja de ruta y en un momento clave se enmarca y nace un proceso, un evento. Creo que Bustamante lo decía claramente, hay un proceso donde se dan pasos adelante, pasos atrás y donde se van generando además ciertas condiciones. Es, como he dicho, extraordinario, imprevisible, poco frecuente, pero sí es una sumatoria al final de sucesos, ¿no? De sucesos que no se repetirán nunca, nunca, ni en el mismo espacio, ni en el mismo lugar, ni en el mismo tiempo, pero sí, a la vez, son hechos que son inevitables. Y es ahí, en esos momentos, cuando tenemos que ver, lo plantea me gusta, un leninista, el vicepresidente de Bolivia, estas reflexiones, Álvaro Linares, cuando dice que hay un momento en que él llama las tolerancias morales de los gobernados se rompen frente a la de los gobernantes. Y una vez que se rompen estas, ante esos gobernantes, estas tolerancias morales, es cuando estamos delante de un proceso revolucionario. Y hemos conocido muchos momentos. Lo importante es que ante tanto hecho extraordinario, imprevisible, ser capaces de estar preparados para ese momento. Y yo creo que es la responsabilidad que tenemos todas y todos que jugar. Ya lo han mencionado otros camaradas y otros compañeros anteriormente aquí. Lenin, un mes antes, pues plantea que en la vida iba a haber el propio proceso revolucionario y no se dio cuenta al final, ¿no?, que estaba en la antesala de aquello, ¿no?, de aquello que al final pues iba a ser uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea, del mundo, de los trabajadores, de las trabajadoras, y de entender al final que otro mundo podía ser posible. No existe nada firmado ni que permita predecir los procesos revolucionarios, pero como he dicho antes, tenemos la responsabilidad de al menos organizarnos y crear las condiciones para ello. Los comunistas ni nadie podemos decir que el proceso revolucionario vaya a llegar mañana, miércoles, jueves, tengo un poco hasta perdida la cabeza. Pero sí podemos crear las condiciones para cuando llegue. Y tenemos una responsabilidad desde este partido. La celebración de este centenario, y aquí no es una cuestión aislada del contexto. Este acto viene encaminado también en un proyecto político. Un proyecto político que hemos determinado en el último congreso del Partido Comunista de Andalucía. Un proyecto político que yo definiría, se lo escuchaba hace poco a otra gente, el partido levadura. Yo creo que son claves para entender cómo generamos esas condiciones y no dejar esto que estamos celebrando aquí en la nostalgia. El partido levadura. Comentábamos esta tarde allí en la casa, preparando la intervención un poco, Miguel, ¿verdad? Hablábamos de me dijiste 26.000 los bolcheviques, ¿no?, en el momento en el que salta todo, para lo que significaba aquello, ¿no? Y cómo fueron capaces de esa minoría, ¿no?, 26.000 para lo que significaba aquel territorio Rusia, ser capaces de hegemonizar y ganar, ¿no? Y ahí la importancia de las claves de Lenin, desde sus principios y el método, para poder dar en ciertas claves que crearan esas condiciones de
el momento inesperado que él nunca llegó. El partido levadura es aquel en el que desde la minoría cuantitativa, somos capaces de emerger desde abajo y hegemonizar para crear esas condiciones y ganar. Y ahí es muy importante en el partido de levadura la cuestión ideológica y lo que tenemos que ir fortaleciendo para que no se quede este momento del 17 en la nostalgia. Y es un partido que sea capaz de formar en todo momento a sus cuadros. Un partido que analiza, que estudia, que es capaz de dibujar un escenario de futuro a través de sus propios análisis. Un partido que tiene en todo momento una propuesta concreta a un problema concreto y con una solución elaborada de forma colectiva. El partido que estudia, el partido que se forma, el partido que desde lo colectivo es capaz de hacer análisis que al resto o a la gente que intentamos de alguna forma convencer, somos capaces de darle la propuesta concreta. Y a la vez el militante que tiene la responsabilidad de formarse, la dirección que tiene la responsabilidad de formar y que nadie no se quede en esta batalla que tenemos día a día sin ningún argumento contra el capitalismo. El partido levadura es el estudio, pero también debe de ser, y esto Lenin nos podía enseñar mucho, que es el partido que interviene. Un partido que interviene, un partido que le dice a los bolcheviques todo el poder a los soviets, y desde ahí es capaz de intervenir en una realidad y transformarla. El partido levadura, el partido que interviene en una realidad concreta frente al partido de la liturgia. Tenemos que ir definiendo ese partido. El partido que se crece ante la adversidad en todo momento, como lo hicieron en el 17. No desde el fetichismo ni la bandera, sino desde la capacidad que tenemos que tener como revolucionarios y revolucionarias de influir y hegemonizar para hacer nuestra propia revolución. Un partido, y aquí ha salido antes por nuestra secretaria general de las Juventudes, que tenga como bandera y como elemento clave su juventud. En estos momentos, si no queremos dejar al 17 en la nostalgia, es muy importante la responsabilidad que tiene que tener el partido con sus jóvenes, porque necesitamos ir dotándonos constantemente de cuadros jóvenes que sean al final los que vayan renovando la estructura del partido y tenga más facilidad de ir creando esas propias condiciones de las que hablaba antes. Y por último, un partido como bloque. Un partido como bloque. La unidad como eje vertebrador. La unidad como eje vertebrador. Si en estos momentos tenemos la responsabilidad, la tarea concreta de los objetivos que nos hemos marcado desde el Partido Comunista, que además es algo vigente en el método, de estudio, de análisis, de intervenir realmente en la realidad concreta, allá donde existe una injusticia, que cuida a sus jóvenes y que además esté unido, volveríamos a ese concepto que hablaba al principio de hablar de la Revolución Soviética es hablar de actualidad. Porque estamos en unos momentos donde desde lo que sucedió hace 100 años existen posibilidades, y es lo que tenemos que seguir transmitiendo, de poder cambiar el curso de la historia como lo hicieron otros compañeros y compañeras, sobre todo en aquel escenario y en aquel momento concreto. Somos una fuerza con historia, que hemos sido además capaces de enfrentar cualquier adversidad en nuestro país, y ahora mismo estamos en un momento, yo lo defino que lo que hemos estado diagnosticando como crisis de régimen o crisis orgánica, en un momento como si fuera una serie, ¿no?, estas de televisión, que empieza en el 2008, y en la salida del régimen aquí estamos en el último capítulo, que no significa que sea la última guerra, no, después hay que seguir.
Pero ahora mismo hay un debate importante en nuestro país que tenemos que batallar: la reforma o la ruptura. Se va a abrir un escenario importante de confrontación entre dos bloques: el monárquico, el reformista y el rupturista. Y es ahí donde, desde la praxis política, desde la convicción de la herramienta que tenemos en nuestras manos, que no es nuestra, sino que es de las que vienen de los que vendrán después, que es el Partido Comunista, tenemos que tener la responsabilidad de utilizarla en este momento de la mejor manera posible. Por eso estos actos, no desde la nostalgia, sino desde la capacidad y la síntesis que le decía Miguel Ángel de Eva Oliva, desarrollar la propuesta concreta de los avances que dio en aquel momento la revolución en la Unión Soviética. Miguel enseñándonos las distintas fases periódicas para dar el proceso revolucionario y aquel golpe, y que no era el proceso revolucionario la toma del poder en el Palacio de Invierno, sino que se trataba de un proceso. Paula, desde la épica, contarnos el papel de las mujeres y la voz de Kollontai, que yo tampoco la había escuchado nunca. Teresa, desde la juventud, y, como no, Antonio Maillo, desde el poder andaluz y desde la idea clara del papel que tenemos que jugar los comunistas y los comunistas en este momento en Andalucía, donde tenemos claro que tiene que ser uno de los espacios en este país donde tenemos una oportunidad y tenemos que ser la referencia en el resto del Estado para dotarnos de una herramienta potente que sea capaz de dar la batalla de este último capítulo. Yo os hago una pregunta para que os acostéis con una reflexión, o dos. La primera, por la cuestión de lo que simbolizó el 17, ¿os habéis preguntado aquello de qué pasaría si nunca pasara nada? Allí pasó y cambió el ciclo de la historia. Y por último, recordando aquella clásica película que todas y todos hemos visto, Novecento, que le preguntaban al comunista, ¿dónde está el partido? Decía, ¿dónde no está? ¿No? Esa es la función que tenemos para hacer el mejor homenaje al gran Lenin y a todas las personas que dieron la vida porque tuviéramos hoy un mundo mejor. Ser capaces de construir una verdadera herramienta útil a los trabajadores, a las trabajadoras, a las personas que queremos representar, para dar esta batalla que tenemos en nuestras manos, en nuestra realidad concreta, que es aquí, y ganar. Muchas gracias.